Una vez efectuada la priorización del problema, esta priorización nos va a permitir identificar el problema central. Y con el problema central vamos a formular el árbol del problema y el árbol del objetivo. Veamos. Retomamos la tabla anterior correspondiente a la priorización de problemas. Ya sabemos cuál fue la jerarquización que nos dio y lo importante es que la mayor puntuación que implica la prioridad de todos los problemas establece cuál es el problema central. Y a partir del problema central podremos construir el árbol del problema. Ya aproximándonos al final del proyecto, una de las etapas o de las fases que requiere de mayor análisis y elaboración es el árbol del problema. Sin embargo, no entraña una dificultad mayor. Veamos cómo hacerlo. Ya determinamos cuál es el problema central a través de la priorización que ya explicamos anteriormente. En la parte inferior del problema central debemos establecer las causas directas de ese problema central. Preguntarnos por qué se produce, a qué se debe ese problema. Y luego vamos a determinar causas de las causas, es decir, preguntarnos por qué de cada uno de esos ramales, a fin de llegar a la raíz del problema. En la parte superior, en tanto, vamos a identificar consecuencias directas. ¿Qué ocasiona? ¿Qué efectos tiene ese problema central? Y luego determinar causas indirectas. ¿Qué ocasiona cada una de esas consecuencias? De la misma manera que listamos los problemas para establecer la priorización, vamos a redactar las causas y las consecuencias, entendiendo pues que la forma incorrecta es utilizar no hay, falta de, ausencia, carencia, inexistencia, desconocimiento e incapacidad. ¿Cuál es la forma correcta? Baja, deterioro, pérdida, insuficiente, escaso, inadecuado, limitado, alta, mayor, aumento, disminución, deficiente o déficit. El siguiente ejercicio es un ejercicio tipo examen. Me gustaría le presten atención y nos va a permitir diferenciar entre causas y consecuencias. Yo voy a listar una serie de oraciones y ustedes van a determinar cuáles son causas y cuáles son consecuencias. Veamos. Transmisión inadecuada de valores por parte de los adolescentes, deserción escolar, inadecuado manejo de estrategias que fomenten la convivencia, ofertas limitadas de programas educativos en valores para toda la comunidad, maltrato familiar, conductas violentas entre pares y con adultos, escasa capacitación de la comunidad educativa en valores, familias disfuncionales, inadecuada convivencia entre los alumnos. Ustedes simplemente van a identificar cuál de ellas son causas y cuál de ellas son consecuencias. La manera de resolver el ejercicio era primero partir de cuál era el problema central. ¿Recuerdan bien? El problema central era violencia intraescolar. De allí comparábamos las oraciones y nos preguntábamos, ¿es una causa de la violencia intraescolar o es una consecuencia? Aquí están los dos bloques. Miren unos segundos y permítanse identificar. El bloque 1 son consecuencias o son causas. El bloque 2 son consecuencias o son causas. ¿Qué dirían? Veamos. En el primer bloque tenemos causas y tenemos consecuencias. Simplemente a manera de ejemplificar, si pensamos en la violencia intraescolar, al compararlo con las ofertas limitadas de programas educativos en valores para toda la comunidad, eso vendría siendo una causa. El maltrato familiar también constituye una causa de la violencia intraescolar, en tanto que las conductas violentas entre pares y con adultos o la deserción escolar trañan entonces consecuencias. En esta diapositiva ven el árbol del problema
con las causas y las consecuencias que yo les listé en el ejercicio anterior, pero ya de manera organizada. Veamos entonces cuáles son las causas principales: el maltrato familiar, las familias disfuncionales, la escasa capacitación de la comunidad educativa en valores y la inadecuada convivencia entre alumnos. Luego se generan los ramales de cada uno, preguntándonos las causas de las causas. ¿Por qué existe el maltrato familiar? Porque hay modelaje de mapas familiares violentos. ¿Por qué hay modelaje de mapas familiares violentos? Porque hay inadecuados patrones que fomenten la sana convivencia. ¿Por qué hay familias disfuncionales? Porque hay insuficiente cumplimiento de los roles de la familia. ¿Por qué hay insuficiente cumplimiento de los roles de la familia? Porque hay reducida responsabilidad parental hacia los hijos. Y así vamos estableciendo las causas de las causas en los siguientes ramales. Y en la parte superior tenemos las consecuencias y podríamos seguir listando consecuencias de las consecuencias. Así como nos servimos de una tabla para identificar con criterio cuál era el problema prioritario, también podemos establecer una matriz para identificar cuál es la causa crítica. Hay quienes piensan que si tenemos una gran mayoría de causas, es conveniente realizar una matriz. Otros, tal vez por la experticia en el problema, dependiendo de quién realiza la identificación. Pero para efectos didácticos y para efectos de la metodología que nosotros utilizamos, empleamos una matriz Gagma, en la cual vamos a hacer es comparación de causa contra causa. Si ustedes ven, en esta matriz tenemos en el eje vertical las causas como causa 1, causa 2, causa 3 y causa 4 están descritas, y en el eje horizontal tenemos causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, que ya sabemos quién es causa 1. En este caso, causa 1 es maltrato familiar, pero causa 3 es escasa capacitación de la comunidad educativa en valores. Cuando hacemos la comparación, sabemos a qué nos referimos cuando comparamos en qué medida una causa afecta a la otra causa. Veamos cómo hacemos la comparación. A manera de ejemplo tenemos la matriz Gagma para establecer la causa crítica mediante la determinación de la incidencia de una causa sobre otra causa. Para ello también necesitamos valores. En este caso el valor de incidencia, tenemos 4 valores: alta 3, media 2, baja 1, ninguna 0. ¿Cómo se realiza la comparación de esa incidencia? Comparamos cuánto incide la causa 1 sobre la causa 1. Bueno, en este caso no establecemos incidencia, pues estamos hablando de la misma causa, pero sería la causa 1, cuánto incide sobre la causa 2. A juicio de los actores clave, consideraron que el maltrato familiar, que viene siendo la causa 1, influye en las familias disfuncionales, le dieron una alta incidencia. No así cuando compararon la causa 1 con la causa 3, que viene siendo escasa capacitación de la comunidad educativa en valores. A juicio de los actores, el maltrato familiar no influye en esa capacitación, ni tampoco en la inadecuada convivencia entre los alumnos. De esa manera, haciendo la misma comparación de causa contra causa para establecer su incidencia, logramos establecer los totales, y la que tiene la sumatoria mayor es la causa crítica. ¿Qué se presume? Si se elimina o corrige esa causa crítica, deberían disminuir significativamente la intensidad de las manifestaciones del problema. Para redactar el árbol de objetivos, tenemos lo siguiente: palabras incorrectas, aquellas que utilizan el verbo infinitivo: reducir, incrementar, promover, aumentar, fortalecer, mejorar, disminuir, reforzar, fomentar, estimular o formar. Estas mismas palabras las van a colocar en el árbol de objetivo, pero como algo logrado, en términos positivos, una situación resuelta. Se generan en participio perfecto, es decir, reducido, incrementado, promovido, aumentado, fortalecido, mejorado, disminuido, reforzado,
fomentado, estimulado y formado. Esquematizando el árbol de objetivo, tenemos entonces el objetivo central, que era lo que anteriormente era el problema central. El objetivo central es lo que se desea obtener. En la parte inferior se despliegan los medios, cómo logramos el objetivo específico, y en la parte superior tenemos los fines. ¿Para qué? ¿Qué cambios se desean producir? Una vez que realizamos el árbol del problema, el árbol de objetivo está totalmente resuelto. Lo que tenemos que hacer es el cambio y el traspaso de una situación negativa a una situación de logro en términos positivos. En el caso del árbol del problema, teníamos de la priorización de los problemas el problema central. En el caso del árbol de objetivo, de la causa crítica la colocamos en términos positivos y es nuestro objetivo central. Luego se desprende lo que anteriormente eran causas, priorización de problemas y causas de las causas, las cambiamos en términos positivos. Veamos, lo que antes era maltrato familiar ahora es buen trato familiar, lo que eran familias disfuncionales ahora son familias funcionales, y en el caso de las consecuencias, donde había deserción escolar, ahora tenemos inserción escolar, igualmente en las demás componentes. El árbol de objetivo entraña el análisis de alternativas, da una orientación de lo que nosotros queremos hacer, porque subyacen los objetivos específicos en cada uno de esos ramales y de allí se desprenden las actividades. Sin embargo, a manera de ejemplo, esta situación para un proyecto a la hora de intervenir resulta bastante cuesta arriba resolver los aspectos que tienen que ver con las familias y con la comunidad. Los integrantes del equipo del proyecto pueden decidir cuáles de las aristas, cuáles de los ramales van a intervenir. En este ejemplo se tomó la capacitación a la comunidad educativa que corresponden al tercer y cuarto ramal, porque lo que era el primer y segundo ramal, que tenía que ver con la capacitación a la familia, demandaba de más recursos. A manera de generar una imagen metafórica para comparar los dos tipos de árbol, tenemos que el árbol del problema es el análisis de la situación negativa y el árbol del objetivo es el análisis de los estados alcanzados en positivos. Entonces, en la parte central del árbol del problema se tiene el problema central, en la parte inferior sus causas y en la parte superior las consecuencias. En el caso del árbol del objetivo, en la parte central, en tanto tiene el objetivo central, en la parte inferior los medios y en la parte superior los fines. Como buena profesora, ustedes saben que nos gusta dejar una tarea, una actividad que permita consolidar los aprendizajes. No se preocupen, es muy sencillo. Formulen 3 problemáticas en diversas comunidades asociadas a su perfil profesional. Con ello simplemente quiero que reflexionen, que trasladen, que puedan extrapolar esta explicación que han recibido por la vía virtual y establecer relaciones con los que ustedes les circunda, con la realidad que tienen alrededor. Para cerrar, los dejo con el siguiente pensamiento. Solo aquel que sueña tiene la posibilidad de construir realidades. Y así como esos globos, para crecer y para elevarse, tal vez hay que dejar algunos pensamientos erróneos que nos impidan hacer las cosas con excelencia, con compromiso y con agrado. Muchas gracias.